El Salvador está en una situación, yo diría, ya con las tarjetas topadas, los bancos encima diciéndole, bueno, lo vamos a embargar, tiene que pagarnos, etcétera. Las alternativas ahora y lo que se está proponiendo es, en primer lugar, tomar acciones sin más demora para renegociar la deuda del país. Hay que recordarse que casi la mitad de la deuda externa del país, o sea, la deuda colocada básicamente con eurobonos, es deuda que está con tenedores privados. Esto es bien importante porque normalmente si nosotros vemos algunos episodios de renegociación de deuda que hemos tenido con Argentina, con Ecuador, con Grecia, se hizo con tenedores privados de bonos. Entonces, esto es algo que se puede iniciar y se pueden renegociar las quitas, o sea, eliminar la amortización que normalmente se hace por determinados montos de deuda. Entonces, esta es, digamos, una alternativa, pero uno no ve que hay alguna intención por actuar de esa forma. Es decir, digamos, en condiciones como las del país, renegociar la deuda es un imperativo, no es algo sobre lo cual hayan otras opciones, porque no hay muchas más. Entonces, ese sería, digamos, el primer elemento. El segundo elemento tiene que ver con la tasa de interés que paga esta deuda. Esa tasa de interés es en realidad una variable exógena, una variable que se toma como tal y no está definida por el gobierno ni por el Banco Central, entonces no la podemos controlar. Pero sí hay otra variable que se puede controlar, que es la del crecimiento económico. El Salvador en la última década ha tenido un crecimiento magro, pésimo, de 2.1%. Con esa tasa de crecimiento es imposible hacerle frente a los crecientes niveles de deuda, porque lo que va a ocurrir es que el gasto, que es inflexible a la reducción, va a seguir aumentando y existe incertidumbre sobre cuánto más va a aumentar, porque tampoco sabemos cuándo va a terminar la pandemia. Entonces, el nivel de gasto parecería que tendería o a mantenerse o a aumentar. Los ingresos tributarios tampoco es que van a subir y tienen, digamos, muestran cierta volatilidad, pero ahora con una caída importante producto de la pandemia, tampoco se están esperando mayores, digamos, aumentos, a menos que se tomen algunas medidas de política para incrementar ese ingreso público. Ya se mencionaba el impuesto al patrimonio, el impuesto predial, el impuesto a los 160 personas con ingresos de 21.000 millones de dólares, etcétera. Todo lo que podemos, digamos, proponer en términos de ingreso y en términos de gasto. El tema es que si nada de eso se hace, va a llegar un punto en que vamos a estar operando con un déficit estructural y destinando los pocos ingresos que el país tiene a hacerle frente a esa deuda. Pero eso ¿a costa de qué? Y aquí viene, digamos, el dilema de política. Tiene que ser a costa del gasto público. Es decir, se va a tener que reducir eventualmente el gasto público. ¿Y dónde se reduce el gasto público? ¿Cuál es la parte más sensible que se puede ver afectada? Sin duda alguna el gasto, digamos, en remuneraciones, y entonces ahí es donde viene la variable de ajuste principal, va a ser el empleo. Se van a comenzar, digamos, a cortar contratos en el sector público, va a haber reducción de personal, se va a volver más pequeño el Estado, porque no se le puede pagar a tanta gente, digamos, ese volumen de remuneraciones. Se va a ver afectado el presupuesto en educación, se va a ver afectado el presupuesto en salud. Entonces, ahí es donde se va a sentir el verdadero efecto. Pero también estamos dejando de lado de la importancia, por ejemplo, del fortalecimiento de un sistema de protección social, el fortalecimiento de un plan anticrisis para la reactivación económica, porque todo esto debe estar en discusión en el marco de la discusión fiscal, porque no solamente es un problema de ingresos y gastos, también tiene que ver con la eficiencia, con la dimensión axiológica, con la visión de proceso y de desarrollo que tenemos, porque al final, y como bien lo planteó René en la anterior ponencia,
Mucho de esto tiene que ver también con las capacidades estructurales, porque el problema de la deuda no solo es un tema de ratio deuda-PIB, sino también es de condiciones estructurales que permitan desarrollar esa capacidad productiva, y eso requiere una visión de largo plazo. Entonces, esto me parece que debemos de ponerlo en el marco de una discusión más amplia. El tema fiscal es uno de ellos, pero no es el único. Es decir, ahí está el sistema de protección social, transformación productiva y el problema fiscal. Ahora, en lo que respecta al tema fiscal, hay un tema que me parece importante. Yo les mostraba la gráfica del ENVI que iba acá, es decir, que El Salvador se había separado ya de la tendencia latinoamericana y global. Ahora, eso todavía está a flote. Nosotros estamos por debajo de Argentina, Ecuador, Venezuela. Nosotros somos el cuarto. Estamos abajo de esos tres países. Entonces, ¿eso qué significa? Que hay una percepción de riesgo soberano y que la capacidad para emitir nueva deuda se va limitando cada vez más. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Si no hay un acuerdo con el fondo, lo que va a pasar es que podemos entrar a una fase de prohibición o de un cierre técnico de financiamiento, de tal manera que las tasas de interés sean tan elevadas que ya no haya un préstamo, por ejemplo. Entonces, lo importante de este acuerdo también es como darle un oxígeno a todo el funcionamiento fiscal, y nosotros creemos que sí debe haber una participación ciudadana muy amplia, enfocar en aquellos sectores ociosos que también no socaven o incrementen la desigualdad a través de un impuesto regresivo, por ejemplo, sino que nos enfoquemos en los problemas fundamentales del país. Entonces, en esto me parece que hay dos mensajes que son incorrectos, ¿no? Primero es el tema de la ruptura constitucional. O sea, en el marco de una discusión de un acuerdo de servicio ampliado, ponerse a hacer una ruptura del orden democrático, eso es disparar todo el riesgo soberano, y eso es encarecer y cerrar las posibilidades en mediano plazo. Es decir, incluso algunos analistas se plantearon por qué se hace eso, si estamos en el marco de una discusión de un acuerdo nacional, un acuerdo de servicio ampliado. Entonces, bueno, eso fue un mal mensaje que fue tomado mal por las instituciones multilaterales. El segundo mal mensaje es lo del Bitcoin. ¿Por qué una decisión tan trascendente no puede exponerse a la sociedad y plantear? Incluso el mismo proyecto de ley tiene unas falencias, digamos, yo he escuchado hablar juristas expertos que me dicen, ¿y eso qué es? Es decir, eso parecería que no lo ha hecho alguien que tiene un conocimiento profundo de leyes. Eso me han planteado los expertos en el tema. Y económicamente yo les podría decir que todos los riesgos no fueron ponderados. Además hay temas en el articulado que preocupan. Por ejemplo, ahí dice que se va a garantizar la convertibilidad con el dólar, pero también dice que el reglamento va a establecer las limitaciones de esa convertibilidad. Entonces, hay cosas que no son claras, que mandan un mal mensaje para el exterior, para también en el marco de una discusión de esta naturaleza, y que tomar ese tipo de decisiones tan apresuradas, sin una visión consultiva con la sociedad y con los expertos en el tema, me parece que es un poco irresponsable.